El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a la muchedumbre, se compadecía de ella, porque estaban extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies para que mande trabajadores a su cosecha. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy, a través de la Sagrada Escritura, podemos asegurar que en los últimos 3.400 años de existencia de la humanidad se puede ver una constante: el hombre en sus realidades duras, difíciles, dolorosas, y lo manifiesta en su vida: la amargura, la tristeza, la falta de paz. Y lo vemos en el mundo de hoy, cuando nos fijamos en el rostro de los hermanos en la calle, en los ambientes donde nosotros vamos. También podríamos verlo y sufrirlo ahí en nuestra familia y en los sitios de trabajo. Todas esas realidades que a veces nos molestan, nos chocan, nos hacen daño por lo que ellos hacen, fruto de lo que viven. Y es que lo que viven les ocasiona esto, pero no es ajeno a la condición humana en esos más de 3.000 años. Allá, en la época de Moisés, cuando el pueblo llegó frente al monte Sinaí, sabemos que habían vivido realidades muy duras para llegar allá, perseguidos por los egipcios, y cruzaron el Mar Rojo. Llegaron al desierto en las condiciones que un desierto siempre ofrece al hombre: dificultad y problema. Por eso Dios, a través del autor sagrado, le dice al pueblo de Israel: no olviden lo que yo he hecho por ustedes, no olviden que yo los liberé de Egipto y los he traído como sobre alas de águila, porque debían estar pasando situaciones difíciles ahí, y entonces por eso Dios quería animarlos y los invitaba a ser su pueblo, a vivir siempre en alianza con Él.
y a que ellos, dejando que Dios estuviera en su vida, transformaran todas las realidades ahí a su alrededor. Un pueblo santo, una nación de sacerdotes. Y así también lo vemos en la época de Jesús. La situación era diferente, pero la consecuencia la misma. Vio Jesús a toda la gente como ovejas sin pastor, cansados y agobiados. No solo era el imperio romano con su yugo sobre ellos, también las autoridades judías contra el pueblo. Los hacían vivir situaciones tristes y de amargura. Les ponían cargas que ni con el pequeño dedo ellos querían mover. Y así entonces, por eso Jesús ve esa realidad, se conmueve, sabe que tienen en sus corazones grandes dolores, grandes amarguras, grandes problemas. Por eso quiere liberarlos, que no tengan ya espíritus inmundos ni enfermedades, que no haya condiciones de muerte. Y entonces por eso quiere asumir él ese trabajo, él con sus discípulos, para poder ayudarlos, para así llevarlos a la alegría de Dios. Vayan y anuncien que el cielo se ha acercado a la tierra, que el reino de los cielos está cerca. El compromiso de Jesús y de los discípulos hace que entonces la gente se pudiera reanimar, pudiera así levantarse, caminar con paso firme en medio de lo inestable del mundo que vivían. Pero decía que hoy inclusive nosotros lo vemos en las realidades del mundo. Y por eso, así como los discípulos, con aquellos nombres que tal vez uno pudiera decir, sí, hombres muy limitados y letrados, hombres con grandes pecados, los discípulos de Jesús, pero así Él los llamó con nombre propio, como seguramente quiere llamar a cada uno de nosotros a esa tarea, porque Él quiere ayudarnos y así que nuestra vida comprometida con la vida de aquellos que amargan el ambiente y nos amargan el corazón con sus palabras, que tal vez con el odio con el que viven y así lo hacen sentir, con ese desasosiego que los ve uno caminando en la calle y por más que tengan títulos y grandes dones y hayan alcanzado muchas metas, pues el vacío en ellos es grande, desolados como ovejas sin pastor. Por eso quiere el Señor que nosotros seamos los que siempre al ver esas realidades no nos echemos para atrás, sino que nos comprometamos para ir al encuentro de ellos, para ponernos definitivamente al servicio de todos. Pero no estaremos solos. El Señor estuvo allá con Moisés. El Señor siempre acompañó a Cristo en esa obra de traer el cielo a la tierra y estará también con nosotros. Cuando Jesús dice que gratis lo hemos recibido, es porque la obra es de Dios y es gratuita. El hombre siempre podrá contar con el auxilio divino para poder hacer mejores cosas. Y por eso dice también la gratuidad en todo lo que den, en todo lo que entreguen. Miren ustedes cómo Pablo en la carta a los Romanos también nos lo recuerda, cuando estábamos sin fuerzas, y él se refiere al hombre que por el pecado queda entonces exhausto, extenuado, con el dolor en el corazón. Estando así nosotros, Cristo murió por nosotros. Tal vez alguien se atrevería a morir por una persona buena, por un justo, pero por el impío, ¿quién se atrevería a morir?
y sin embargo Cristo murió por nosotros, nos reconcilió así con su Padre. Y nos dice Pablo, que entiende bien del asunto, por eso ya reconciliados, Dios en Cristo nos dará mucho más, para que podamos entonces así siempre sobrellevar la vida de los hermanos, y en lugar de quejarnos de ellos y de pronto de sacarlos o de pelear con ellos, comprometernos siempre para poder con nuestra tarea, con nuestro amor, traer ese cielo a la vida de ellos, aun cuando no quieran, aun cuando no lo acepten. Sin embargo, para nosotros, la obra de Dios, del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios siempre fiel, se irá dando en nuestras palabras y en todas nuestras acciones. Participemos entonces, hermanos, por eso de esta Eucaristía. Quiere Cristo venir y hacer que su gracia, su obra, todo su amor esté en quienes participamos de este momento. Recibámoslo con alegría, para que así entonces Cristo siga mostrándonos el camino, haciendo ver lo que sucede en el mundo, para que nos pongamos al servicio de todos los hermanos, los reanimemos, para que ellos puedan llegar también a ser ese pueblo santo, ese pueblo sacerdotal que ofrece sacrificios a Dios siempre por el bien de quienes lo necesitan. Que la Santísima Virgen María, Madre de todos nosotros, le pida a Cristo su Hijo que nos dé el Espíritu Santo, para que nosotros con esa gracia divina lleguemos a vivir entonces nuestra tarea apostólica, la misión que el Señor quiere poner en la vida de todos, para ir y así, cuando vemos los problemas que tienen los hermanos, nos acerquemos a ellos. En todo siempre hagamos el bien.